Seguimos en la Contrapunto y estamos ya prontos para compartir estos encuentros entre la tierra y el cielo que mantenemos cada 15 días con Goyo Monterroso, a quien le damos la bienvenida una vez más. Goyo, directo desde Jujuy, ¿cómo estás? Bien, buen día Andrés, buen día Eli. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Eli? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, lindo. Hoy vamos a hablar de una generación que no es la tuya, pero la tenés ahí cerquita en el estudio. Sí, acá, al lado. Nacidas y nacidos en los 70. Y buen día igual, siempre la alegría de escucharlos, de compartir a la distancia las actividades. Repito mi felicitación de feliz cumpleaños para la radio. Y mi abrazo siempre para la familia grande y chica de Aiguá. Siempre es muy lindo estar cerquita y a principios de junio lo estaré físicamente, después les cuento. Nacidos en los 70 toca hoy. Hoy nos toca hablar de los y las nacidos en los 70. Y ustedes saben que es una generación a la que me cuesta mucho definir en términos de esta investigación, pero en cambio no me ha costado mucho percibir algunas cosas sobre ella. Es una de las generaciones que me llamó mucho la atención en su momento por su peculiaridad, pero transcurridos ya algunos años de esta investigación, cada vez me resulta más difícil, describir un perfil con claridad. Y yo, en parte puede ser por mi mirada, pero en parte quizás sea también una característica de esa generación. De hecho, esto de que hayamos dividido, como a mí me vino esta investigación, como bajó a mi cabeza dividirla por décadas, para mí tiene mucho sentido, le da mucho sentido a las cosas, pero también eso deja a los de los 70 en medio de un tembladeral a mitad de camino entre los llamados por la sociología y el marketing, por las viejas clasificaciones, los baby boomers que terminan a mediados de los 60 y los millennials que empiezan entrados los 80. Ahí en el medio queda una cosa que llamaron generación X, el nombre lo dice todo, pero que no solo abarca a los de los 70, sino otros más. Creo que vamos a decir cosas interesantes sobre los nacidos en los 70, serán pinceladas, quedarán abiertas como sucedió con los nacidos y nacidas en los 60 que hicimos hace 15 días. Me quedé muy con la sensación de haber dicho apenas unas pinceladas, haber hablado más de la época como tal, porque los 60 son una época muy fuerte energéticamente, astrológicamente, y no haber hablado tanto sobre la impronta de quienes nacieron en esa época. Pero como vamos a ir y volver en este ciclo 2 o 3 veces por todas las generaciones, recorriendo algunos hilos conductores, tejiendo algunos temas, entonces no me preocupa mucho
y no se preocupen mucho quienes nacieron en los 60, que volveremos sobre ustedes. Cuando uno mira así la información, cierta información astrológica, que es la que a mí me ayudó a ordenar este momento, aparecen movimientos muy fuertes en los 60, a mediados, a principios de los 80 y a principios de los 90, para no hablar del siglo XXI. No así en los 70. Después, cuando uno mira más finamente, se dan cuenta que algunos planetas transpersonales, para los que saben astrología, hicieron entradas, tanto Urano como Plutón entraron en el signo de Libra, de las relaciones en los 70 y otras cosas más. Después entró, Urano pasó a Escorpio, el signo de la sexualidad, el poder y qué sé yo. O sea que no es que no haya habido movidas, pero no, desde mi mirada, algunas cosas aparecen como no tan fáciles de armar. Voy a señalar 3 características que a mí me llamaron mucho la atención de esa generación y que sigo pensando que es así. Cada uno verá, no todas las personas de la generación tienen por qué reconocerse, pero que me parece que son pinceladas muy importantes, que lo diferencian de generaciones anteriores. La primera es, para mí claramente, el cambio de lugar, de roles y de distribución de poder entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres en realidad. Uno mira panorámicamente las y los nacidos en los 70 y se encuentra con mucha facilidad mujeres que en lenguaje más contemporáneo diríamos muy empoderadas, mujeres firmemente paradas en la vida, con lo que podríamos decir un masculino fuerte, o sea, un sentido de independencia, de proyecto, de necesidad de definir su propia vida, muy fuerte y muy desarrollado, y llamativamente no agresivo, no combativo. Uno podría decir, simplificando muchísimo, que el feminismo corresponde muy bien al ADN de los años 60, una revolución profunda en todas las estructuras y sobre todo en todos los roles de desigualdad y de dominio jerárquico de unos sobre otros. Las nacidas en los 70 parecen nacer como con eso incorporado, o sea, sin el espíritu de reivindicación que caracterizó a los 60, sino como si muy naturalmente ser mujer, depende por cierto del contexto educativo, social, etcétera, pero como una impronta que les emerge con mucha facilidad, ser mujer es un hecho de poder, digámoslo así. Y lo desarrollan con naturalidad y desarrollan con bastante naturalidad los aspectos masculinos de la vida, es decir, el desarrollo de su autonomía, de su lugar profesional, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, uno observa a los varones y también observa que está ya muy desdibujado el viejo ADN patriarcal del varón dominante, etcétera, etcétera. Por cierto que culturalmente está, pero es como si los varones ya no tuvieran, no sé si la convicción o el interés de asumir ese rol de dominación que caracterizaba, por ejemplo, a los varones de mi generación, los nacidos en los 50, y que ya se debilita en los nacidos varones de los años 60, se debilita, yo diría de una manera muy confusa para los nacidos en los 60, es un jeroglífico ser varón de esa generación. Los nacidos en los 70 con mucha naturalidad son personas más blandas, más flexibles, más adaptativas, responden bastante funcionalmente a esta fuerza de las mujeres. Repito, estoy hablando como características energéticas generales. Esto no quita todos los hechos culturales y las estructuras de dominación y las desigualdades que sobrevivían más o menos enteras todavía. Pero esto le da más énfasis a la cosa, porque uno se pregunta, ¿de dónde sale este cambio de lugar, este cambio de acera, de vereda, entre varones y mujeres? Y ambos lo llevan con mucha naturalidad. No parece haber, en su crianza y durante muchos años, hoy todos estos temas en la segunda década del siglo XXI están exacerbados en las sociedades, por lo menos en las nuestras, en Argentina, Uruguay y en muchas otras, pero en su crianza no lo llevan como un tema conflictivo. Esto me parece una primera característica muy llamativa y que
yo no puedo dejar de verlo como un eco, un capítulo siguiente a algo energéticamente sucedido en los 60, que es algo así como una repolarización de la energía masculina y femenina, un enroque que en los 60 muestra su semilla, su parto, su nacimiento, y lo muestra como corresponde a los partos de esta cultura, con mucho ruido y fuerza, digamos. No sé cómo ven ustedes esa, y en particular vos, Andrés, que sos de esa generación, cómo ves esa característica como una pincelada generacional. Sí, me parece que lo está pintando una cuestión bastante fuerte, bastante marcada. Y no sé, y viendo luego cómo sigue o cómo evolucionaría, se diría que sí, que es como que es todo un proceso que luego sigue para adelante, ¿no? Pero es como anticipando ahí, en esta trenza que venimos armando. Así es, así es. El proceso sigue hacia adelante porque cuando hablemos de los 80 y los 90, creo que estás pensando en eso, también las mezclas siguen cambiando. Pero también el proceso sigue hacia adelante porque tanto los varones como las mujeres nacidas en los 70 se ven obligados, cuando llegan a la mayoría de edad y empiezan a armar parejas y sobre todo proyectos de pareja después de los 25, 30 años, se ven obligados a afrontar cuestiones, replantearse de roles, de intereses, de prioridades, de sus temas masculinos y femeninos. A las mujeres les sucede también con temas típicamente femeninos como la maternidad. Se ven obligados a plantearse temas donde se encuentran muy desubicados, se encuentran sin libreto. Esta fue una de las razones que en mi consultorio astrológico yo veía repetidamente, sobre todo mujeres de los 70, llegadas a las 30 y pico de años, haciéndose preguntas y con desconciertos de dónde me pongo frente a esto, que en otras generaciones no aparecían. Pero lo dejemos por ahí para seguir tejiendo. La segunda característica que yo veo es muy de los y las nacidos en los 70, recuperar el interés por desarrollar proyectos que en muchos aspectos, proyectos de vida, que en muchos aspectos se parecen a los de las viejas estructuras que regían hasta los 50 y que en los 60, desde mi mirada, son profundamente fisuradas. Quiero decir, en los 70 reaparece el interés por lograr objetivos, por el desarrollo de una familia estable, un proyecto de familia estable y de largo plazo, un desarrollo profesional con un encuadramiento dentro de un perfil o una profesión y el logro de objetivos, etcétera, etcétera. Son cosas que son típicas de las viejas estructuras, son de los Capricornios que regían hasta los 50 inclusive. Yo dije en mi primera charla, y lo seguí diciendo, los nacidos en los 50 somos la última generación que encarna en su ADN las viejas estructuras. Es decir, para quienes es natural, algo que describimos mucho hace 2 programas, que es se trabaja hoy para tener resultados mañana y por lo tanto se organiza, se formatea, se planifica, etcétera, etcétera. Eso que era muy de nuestra generación, que en los años 60 social y culturalmente es profundamente cuestionado, y entonces los nacidos en los 60 llevan dentro de sí una creencia muy devaluada sobre estas estructuras, parece reaparecer en los de los 70 como un interés por organizar proyectos de vida, personales, familiares, profesionales. Uno podría decir, bueno, fueron criados por los nacidos en los 40 y en los 50, que les transmitieron esos proyectos. Puede ser, pero no me parece tan sencillo, porque al mismo tiempo aparece en ustedes, los nacidos y nacidas en los 70, una característica diferente a la nuestra, 20 años antes, que es una revalorización del presente y un rechazo a ciertos abusos de lo jerárquico. Quiero decir, los nacidos en los 50 nos bancábamos todo con tal de algún día tener una casa propia, un trabajo estable, un reconocimiento profesional, una pareja, una familia que duraran toda la vida, etcétera. Los nacidos en los 70 se proponen
cosas parecidas a eso, pero no están dispuestos a sacrificar el presente en función del futuro. Es decir, no están dispuestos a trabajar de cualquier cosa ni a soportar cualquier tipo de dominación, de abuso, etcétera. En realidad se bancan muchas cosas, muchas más de las que se iban a bancar los millennials que iban a venir 10 años después, pero no se bancan cualquier cosa. Y tratan desde el principio de combinar, de armonizar esfuerzos, inversión de esfuerzos para el futuro, con satisfacción, placer y plenitud en el presente. Así lo veo yo, y ahí se siente claramente el aroma de los años 60. Los años 60 que revalúan el presente frente al pasado y al futuro, que eran los que formateaban la vida. Los nacidos en los 70 tienen algo de eso, pero es como si, esa es mi sensación, como si, con los roles cambiados entre varones y mujeres, y con esta sensación de que la vida es para vivirla y el presente es importante, como si frente a eso dijeran, bueno, ¿qué podemos hacer con nuestra vida? Y lo único que encontraran disponible para hacer son, entre comillas, las viejas estructuras, los viejos proyectos. Nos casemos, tengamos hijos, nos formemos, nos capacitemos, trabajemos, seamos exitosos. Eso sí, lo hagamos de una manera más plena, más equitativa, más agradable de lo que lo hacían nuestros padres, y no estamos dispuestos a esperar 20 años. Pero en realidad hay como un retorno, en apariencia al menos, a las viejas estructuras o a formatos que el tiempo mostraría que están agotados, desde mi manera de verlo. Y de hecho parte de vuestro camino iba a ser eso, ir descubriendo que tratar de realizar su vida afectiva y profesional dentro de ciertos formatos conduce a algo a la larga como a un camino demasiado empinado, a callejones. Yo los escucho mal, pero continúo. Me estaba preguntando, y te preguntaba, Andrés, ¿cómo veías vos desde esa generación este hecho de que los nacidos en los 70, aparentemente con otra combinación de energías y roles masculinos y femeninos, y con una revalorización del presente y no estar dispuestos a hacer cierto tipo de sacrificios o de sometimientos laborales, por ejemplo, como eran propios de otra época, a pesar de eso adoptan modos de desarrollar proyectos más parecidos a las viejas estructuras, proyectos que buscan estabilidad, continuidad, logro de objetivos en el tiempo, etcétera, aunque tengo la sensación no pueden evitar, y el tiempo les va mostrando, darse cuenta que tanto en el ámbito laboral, profesional, como afectivo, de pareja y familiar, esos modelos hacen agua, no responden. Pero eso va a ser una segunda comprobación después de un primer intento de hacerlo, o sea, de tratar de hacer las cosas de acuerdo a los moldes que existían en ese momento. Estoy hablando de vuestra juventud, digamos. Goyo, ¿me escuchás? Sí. No, a mí lo que se me viene es como este corte que hubo en los 70 también, un poco, no sé si es a nivel mundial, pero por lo menos en América Latina, con todo el tema a nivel social, ¿no? Las dictaduras, los golpes de Estado, todo lo que esos procesos llevan de marcha atrás en las cuestiones que iban llevándose adelante en los años 60, ¿no? Y que en realidad nosotros crecimos, mi generación creció y fue a la escuela en ese marco, ¿no? Tal cual. Lo estoy trayendo capaz que muy acá, por eso no sé cómo es a nivel global, si querés. O sea, supongo que los procesos deben ser más o menos iguales, pero si me preguntás, yo viviéndolo desde acá, me parece que eso puede ser que haya marcado mucho esta cuestión de marcha atrás en ese reflujo que hay, ¿no? Sí, en América Latina ese corte es muy visible. En el mundo yo tampoco tengo un panorama tan integrado, tengo información muy suelta, pero la crisis del petróleo del 73 aproximadamente también desencadena modificaciones en el mundo que iban a ser de largo plazo, el final de la guerra de Vietnam a mediados de los 70, la muerte del dictador Franco en España
a mediados de los 70, es decir, hay también cortes y cambios en diversas direcciones porque no todas las sociedades lo viven igual. Ahora bien, la mirada astrológica de las generaciones pone el ojo en cómo estaba el cielo, entre comillas, si querés, en el momento en que nacemos. Y entonces, en todo caso, uno podría decir desde los nacidos y nacidas en los 70 que, digamos, estos cortes no sé si aparecen claramente en el cielo o son procesos sociales y humanos que pudieran leerse de la siguiente manera. En los años 60 entra una revolución energética y social y humana y cultural y etcétera, etcétera, muy energéticamente, pero no alcanza ni de lejos a transformar las estructuras porque recibe una reacción en contrario, algo parecido está sucediendo en esta época que estamos hablando, recibe una reacción en contrario que desencadena procesos sociales, culturales y colectivos de diversa índole y que polariza además personas, digamos, los que crecimos en esa época, algunos nos hicimos revolucionarios, hippies, pacifistas y otros no, otros se desarrollaron por un lado, reforzaron el lado conservador. Entonces, en realidad la historia se va entretejiendo con una mezcla de respuestas que se hacen. Yo tengo la impresión, sin que esto pretenda ser una afirmación muy profunda, que ese corte que se ve, por ejemplo, en los años 70 en América Latina, va más a la cuenta de las reacciones de época, que por lo tanto configuran escenarios para los que estábamos en el planeta y los que llegan, va más allí, que yo no lo veo tan claro en el ADN, en el cielo generacional. Seguramente quien investigara con más profundidad y más amplitud y ver muchos más factores que hay en el cielo, que los que yo estoy mirando, en el cielo astrológico, seguramente encontraría rasgos de eso. Pero yo con eso llego hasta ahí, es decir, más bien tengo la sensación, cuando veo que a principios de los años 80 hay otra movida muy fuerte, tengo la sensación de que los 70 es una generación a caballo entre dos fases de un proceso que tiene varias fases, pero es como si entre la fase 2 y 3, o 3 y 4, por decirlo burdamente, quedara una interfase, un semitono, y ese semitono es un poco una mezcla de cada una de las dos cosas. Esa es mi sensación, pero la reconozco muy precaria, o sea, es parte de lo que yo no puedo definir sobre los 70, y tampoco pretendo definir, porque esta investigación no pretende, es buen momento para recordarlo, no es una clasificación, no es una teorización, no es un intento de encasillar las cosas y ponerlas todas en un orden lógico. Se parece más bien esta investigación, y los 70 me lo hacen ver con claridad, ustedes los nacidos en los 70, a las intuiciones de un artista que intuye temas, melodías, colores, texturas, y empieza a experimentar con su música, con su instrumento, o con su pintura, o con su material en su escultura, o con sus imágenes, empieza a experimentar, y en el experimentar va descubriendo y va convirtiendo la intuición original, que viene con mucha fuerza, en algo que tiene más fuerza y que tampoco tiene una lógica, porque ninguna obra de arte tiene una lógica, lo que tiene es un mensaje. Me da la impresión de que al llegar a los 70 yo me veo obligado, entre comillas, a reconocer que mi investigación es de ese carácter. ¿Se entiende lo que digo o suena muy abstracto? No, sí, se te sigue bien. La tercera característica, y la voy a señalar brevemente porque supongo que debemos estar cerca de nuestro tiempo, de esa generación, cuando yo los veía más jóvenes, con 20 y pico de años, los veía desorientados, como no saber de dónde iban y para dónde venían, como si no supieran bien cómo es esta historia en la que estamos metidos, cómo llegamos hasta aquí, de qué se trata este juego. Ha pasado mucho tiempo y, sobre todo a partir de los 25 o 30 años, como todo el mundo, han construido proyectos y en general han hecho un intento muy sólido, muy potente, frecuentemente liderado por mujeres, en las relaciones, no así en las instituciones, un intento de construir vidas potentes con mayor o menor éxito,
con mucho éxito en la vitalidad probablemente, y no tanto éxito o éxitos transitorios en la estabilidad y en el logro de los objetivos originales, digamos. Pero eso que yo veía como desorientación, algunos de ustedes me lo han reflejado, no como desorientación, sino como invisibilización. Recuerdo algunas anécdotas que me contaban ustedes en Aiguá, otras de algunos amigos de algunos lugares de Argentina, de, por ejemplo, los que se involucraban con interés sociopolítico, de venir con ideas nuevas, con visiones nuevas de las cosas y encontrarse con que nadie los registraba. Es decir, que aunque solo tenían un lugar, si se alineaban a las viejas estructuras, si se ponían del lado A o del lado B, viejas estructuras que, por cierto, estaban ya en un proceso de decadencia, además de este corte del que estás hablando, que también trajo mucha confusión, y entonces no había dónde ponerse, o si respondían a sus intuiciones, se quedaban como pedaleando en el aire. Hay algo de eso que yo no puedo definir con precisión, pero que habla de que quizá esa transición entre dos épocas que le toca a vuestra generación les da algo así como una falta de referencias. A veces da la sensación también de que no se siente una conciencia de generación, que por ahí después más tarde va a aparecer con los millennials y con otros más. Hay como una sensación de estar perdidos en el espacio. No sé cómo se siente esto. No, yo lo que veo también es que se ve claramente, me parece, creo que lo hacías mención en alguna oportunidad, el tema también de los liderazgos, ¿no? Ya por ejemplo, a nivel político, los líderes ahora son todos 70, 80 años. Hay toda una generación ahí en el medio que tiene que ver también, capaz que toma un poco lo de los 60 que tú decías, que medio quedaban un poco por fuera de estas cosas, y ni que hablar de las generaciones de 40 y algo, 40 y algo que serían las que están empezando capaz que a aparecer ahí. Sí, con los liderazgos es uno de los temas que, digamos, van a la bolsa de lo que empieza a ser triturado por la energía de los años 60. Van a pasar muchos años y muchas cosas, pero ya los nacidos en los 70 no portan una idea de liderazgo como la que teníamos nosotros, no portan una idea de verticalidad, de jerarquía, sin embargo portan una idea de estructura, es decir, necesitan referentes, no son horizontales, no son de red, sino que son todavía estructurales, necesitan alguien que organice, alguien que mande, ponerle en el trabajo, pero no, yo creo, a veces me parece que en realidad lo que fisuró en los 60 fue la fuerza del patriarcado, porque el patriarcado no solo es una distribución de roles entre hombres y mujeres, sino también es una creencia en lo que en otras ocasiones hemos llamado lo jerárquico represivo, que el que está arriba le impone cosas al que está abajo, y le impone esas cosas en modo represivo, es decir, con castigo o con premio, según se haga mal o se haga bien. Eso es parte de lo que está fisurado en los 60, y los que nacen en los 70 es como si dijeran, yo quiero trabajar en una estructura, en una coherencia, en una lógica, pero no, el de arriba no me puede hacer cualquier cosa, digamos, ni tampoco pretendo que el de arriba, no voy a adorarlo como un gurú o como un maestro, digamos. Es simplemente el responsable. Tengo la sensación de que hay algo de eso, yo no lo tengo tan claro, pero que empieza a cocinarse en los 70, que va a ser más claro en los 80 y ni hablar a partir de los 90, pero que está como embrionario en vuestra generación. Entonces quizá eso también contribuye a que no sea fácil identificarlo o verlo. Identificarlo por parte de ustedes, que no lo identifique yo, no hay ningún problema, pero para ustedes tampoco ha sido muy fácil saber dónde me pongo frente a todo esto. Hay que decir algo, también volveremos sobre este tema en próximos programas. Los y las nacidos en los años 70 están atravesando la década de los 40 años de edad. Los últimos están entrando ahora en los 40, los primeros
están muy avanzados en los 40 y varios. Y la década de los 40 es gradualmente, pero a partir de los 43, 44 sin remedio, un periodo de transformaciones muy profundas en la vida de las personas, de repolarización, de reencuentro con los aspectos postergados, etcétera, etcétera. Y entonces es interesante ver que vuestra generación, entonces, se encuentran algunos ya inmersos, otros acercándose a un proceso que les replantea preguntas que en otras generaciones tenían otro contenido y otras respuestas, pero que en vuestra generación significa replantearse esto. ¿Cuánta energía vale la pena poner en el logro de objetivos, por ejemplo? ¿Cuán estable y previsible es la realidad? Y en cambio, ¿cuánto más vale aquel aspecto nuestro que conectamos en la adolescencia y después fuimos perdiendo, que era más parecido al de los 60, más del presente, más rock and rollero, si se quiere, o la versión que cada uno, o más revolucionario en otros casos? Me parece que están reconectando con eso, los varones con su energía masculina y femenina, y las mujeres también, un replanteo de qué hemos hecho con cada una de nuestras energías. Estos son planteos que le vienen a todas las generaciones cuando llegan a los 40 y pico, pero en vuestra generación tienen la particularidad de ofrecer una oportunidad de aclarar lo que a los 25 o 30 años, cuando se tomaron rumbos de vida, no había chance de aclarar, porque había mucha neblina o había un mensaje que corría por la sangre y otro mensaje que corría por la sociedad que no cerraban. Algo así me parece. ¿Cómo lo ves? Sí, clarísimo, tal cual. Me parece muy interesante, un buen desafío también. Por acá tenemos expectativa de qué pasa con los 80. Andan acá a la espera. Así que veremos el próximo... ¿Qué pasa con los 80? Dentro de 2 semanas... Sí, les cuento a los dos que dentro de 2 semanas... creo que es el 3 de junio, nos encontraremos para hablar de los 80. Pero unos días después de eso llego a Aiguá, llego el sábado 8 de junio, y entonces les voy a proponer que, cambiando nuestra cadencia, hagamos el lunes 10 de junio un programa. O sea, ahora vamos dentro de 15 días, y después a los 7 días nos volvemos a encontrar para hacer un programa allí en vuestra casa. Ya habremos hablado de los 80, y en ese programa, no sé si vamos a hablar de los 90, o vamos a tejer entre generaciones. Impecable, muy agradable la idea. ¿Qué tenemos por ahí? Tengo un mensaje que me llegó cuando Goyo empezó a compartir con nosotros. Decía, lo de los 70, una manga de rayados. Lo digo por Andrés, Ajá. No, ¿quién dijo eso? Bueno, después me decís el mensaje. Y después el otro mensaje dice, qué grande Goyo. Rayados habemos en todas las generaciones. Dicen. Y muchos. El que está rayado es el mundo, y hacemos lo que podemos. La verdad que no ha sido fácil. Bueno, para ninguna generación ha sido fácil. La época no la ha hecho muy fácil para nadie, pero para lo de los 70 tampoco ha sido fácil. Y tenemos para cerrar a este señor que se llama Fito Páez, que nació en los 70, ¿no? Que nació en los 60, del 63, pero bien sesentista, y con su música alimentó parte de la adolescencia, de la infancia también, pero de la adolescencia de ustedes. Bueno, es uno de los muchos músicos nacidos en los 50 o en los 60 que alimentaron vuestra época. Esta canción, que aparece en los 90, cuando ustedes tenían entre 15 y 20 años, bueno, da un mensaje que no necesariamente era el camino de vida que eligieron originalmente los de los 70, que trataron de organizar su vida, pero Fito Páez, que venía de los 60, les dice que solo se trata de rodar nomás. Oye, ¿nos encontramos en 2 semanas entonces? Sí, señor, con mucha alegría. Muchas gracias, chao. Abrazo. Un abrazo grandote. Chao, Eli. Hasta la próxima. Chao, chao. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar, mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos. Quiero salir.
¿Sabías